Hola, hoy resolveremos un ejercicio de balance de materia. Para despejar dudas. Mezclado. Se van a mezclar 4 corrientes. Carbonato de calcio al 99%. Dióxido de silicio al 99.5%. Un tenso activo al 95%. Bicarbonato de sodio al 98%. Para obtener 8000 kg por hora de un material que contenga exactamente el 45% en peso de carbonato de calcio, el 45% en peso de dióxido de silicio, el 2% en peso de tenso activo y que además contenga bicarbonato de sodio y agua. Determinar la cantidad de bicarbonato de sodio que se obtendrá como producto. El problema nos informa que es un mezclador, ya que nos dice que se van a mezclar 4 corrientes. Y nos da sus componentes, en orden de lista. El problema nos dice que es un mezclador, con 4 corrientes de entrada, y una de salida. El problema nos da el porcentaje por componente de cada corriente, podemos ver que ninguna llega al 100%, por lo cual podemos saber que el porcentaje faltante es agua, porque están en solución. En el diagrama podemos ver que tenemos 4 entradas. Analicemos cada una de estas. En la primera entrada podemos ver que tenemos 0.99 de la fracción másica de carbonato de calcio, 0.01 de la fracción másica de agua, y la incógnita del flujo másico. Por ser la primera entrada, esta corriente será la número 1. Ahora analicemos la segunda entrada. En la segunda entrada podemos ver que tenemos 0.995 de la fracción másica de dióxido de silicio, 0.005 de la fracción másica de agua, y la incógnita del flujo másico. Por ser la segunda entrada, esta corriente será la número 2. Ahora analicemos la tercera entrada. En la tercera entrada podemos ver que tenemos 0.95 de la fracción másica de tenso activo, 0.05 de la fracción másica de agua, y la incógnita del flujo másico. Por ser la tercera entrada, esta corriente será la número 3. Ahora analicemos la cuarta entrada. En la cuarta entrada podemos ver que tenemos 0.98 de la fracción másica de bicarbonato de sodio, 0.02 de la fracción másica de agua, y la incógnita del flujo másico. Por ser la cuarta entrada, esta corriente será la número 4. También podemos ver en el diagrama, que tenemos una salida que está por la parte inferior. Analicemos la salida. En la única salida podemos ver que tenemos 0.45 de la fracción másica de carbonato de calcio, 0.45 de la fracción másica de dióxido de silicio, 0.02 de la fracción másica de tenso activo. La incógnita del valor de la fracción másica del bicarbonato de sodio. También la incógnita del valor de la fracción másica del agua. Y por último el valor del flujo másico, que es de 8000 kg por hora. Por ser la única salida, esta corriente será la número 5. Por lo tanto, el diagrama lo podemos leer como: la entrada 1, es la corriente 1. La entrada 2, la corriente 2. La entrada 3, la corriente 3. La entrada 4, la corriente 4. Y la salida, la corriente 5. Por lo tanto podemos ver, que en nuestro diagrama faltan los flujos másicos 1, 2, 3, 4 y las fracciones másicas del bicarbonato de sodio y agua de la corriente 5. Daremos unos cuantos segundos, para que analicen el diagrama completo, visualmente. La ley de la conservación de la materia nos dice: la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Usando esta ley formaremos las ecuaciones para resolver el problema propuesto. Balance general. El balance general es una igualdad de entradas y salidas. Esto quiere decir, que el resultado de las sumas de las entradas, es igual al resultado de las sumas de las salidas. Por lo cual tendremos que, M1 más M2 más M3 más M4 es igual a M5. Notemos que en el diagrama están marcados los flujos másicos de cada corriente. Balance por componente.
Se utiliza la ecuación de balance general, multiplicando cada flujo másico de una corriente, por su fracción correspondiente al componente. Podemos ver que hay carbonato de calcio en la corriente 1. Y en la corriente 5. Por lo cual queda la ecuación de la siguiente manera. Flujo másico 1. Por la fracción másica de carbonato de calcio en 1. Es igual a flujo másico de 5. Por la fracción másica de carbonato de calcio en 5. Podemos ver también, que hay dióxido de silicio en la corriente 2. Y en la corriente 5. Por lo cual queda la ecuación de la siguiente manera. Flujo másico 2. Por la fracción másica de dióxido de silicio en 2. Es igual a flujo másico de 5. Por la fracción másica de dióxido de silicio en 5. Podemos ver también, que hay tenso activo en la corriente 3. Y en la corriente 5. Por lo cual queda la ecuación de la siguiente manera. Flujo másico 3. Por la fracción másica de tenso activo en 3. Es igual a flujo másico de 5. Por la fracción másica de tenso activo en 5. Podemos ver también, que hay bicarbonato de sodio en la corriente 4. Y en la corriente 5. Por lo cual queda la ecuación de la siguiente manera. Flujo másico 4. Por la fracción másica de bicarbonato de sodio en 4. Es igual a flujo másico de 5. Por la fracción másica de bicarbonato de sodio en 5. Podemos ver también, que hay agua en la corriente 1. En la corriente 2. En la corriente 3. En la corriente 4. Y en la corriente 5. Por lo cual queda la ecuación de la siguiente manera. Flujo másico 1. Por la fracción másica de agua en 1. Más flujo másico 2. Por la fracción másica de agua en 2. Más flujo másico 3. Por la fracción másica de agua en 3. Más flujo másico 4. Por la fracción másica de agua en 4. Es igual a flujo másico de 5. Por la fracción másica de agua en 5. Notemos que en el diagrama se van marcando las fracciones másicas de cada corriente. Veamos que tenemos 6 ecuaciones para resolver el problema. También veamos que tenemos marcados de azul, los flujos másicos y las fracciones másicas que conocemos sus valores. Como nos podemos dar cuenta, es un sistema físico, porque no hay en ningún momento alguna transformación de materia, o sea una reacción química. Como podemos ver, las ecuaciones no son complejas, lo que nos facilita resolver el problema, si razonamos bien lo que tenemos de información y lo que nos pide. De la ecuación de balance por componente de carbonato de calcio conocemos el flujo másico de 5 y todas las fracciones. Sustituimos los valores. Desarrollamos la multiplicación que está después de la igualdad. Despejamos M1. Acomodamos los valores y nos queda la ecuación 1. Ahora, de la ecuación de balance por componente de dióxido de silicio conocemos el flujo másico de 5 y todas las fracciones. Sustituimos los valores. Desarrollamos la multiplicación que está después de la igualdad. Despejamos M2. Acomodamos los valores y nos queda la ecuación 2. Siguiendo los cálculos de los flujos másicos, continuaremos calculando M3. De la ecuación de balance por componente de tenso activo conocemos el flujo másico de 5 y todas las fracciones. Sustituimos los valores. Desarrollamos la multiplicación que está después de la igualdad. Despejamos M3. Acomodamos los valores y nos queda la ecuación 3. Como podemos ver con las 3 ecuaciones que ya generamos, tenemos M1, M2 y M3. Ahora, de la ecuación de balance general, se colocarán los valores conocidos y calculados. Despejamos M4 y tenemos la ecuación 4. De la ecuación de balance por componente de bicarbonato de sodio conocemos el flujo másico de 4. Flujo másico 5. Y la fracción de bicarbonato de sodio en 4. Sustituimos los valores. Despejamos la fracción de bicarbonato de sodio en 5. Acomodamos los valores y nos queda la ecuación 5. Para calcular la última variable que nos falta, tenemos 2 opciones para calcular su valor. La primera opción es despejar la fracción másica de agua en 5. De la ecuación del balance por componente del agua. La segunda opción
es conocer que la suma de las fracciones básicas de una corriente es igual a 1. Por lo tanto, de la corriente 5, ya conocemos los valores de las fracciones de carbonato de calcio, dióxido de silicio, tenso activo y bicarbonato de sodio. Todas en la corriente 5. Conociendo lo anterior, formaremos una sumatoria para obtener el valor de la fracción de agua en 5. Despejamos la fracción básica de agua en 5. Y obtendremos la ecuación 6. En la hoja de cálculo de Excel, tenemos el diagrama, y las ecuaciones que se usarán para resolver el problema. Veamos que también tenemos dos celdas, que tiene un igual en medio de esta, nos servirá para rectificar si tenemos bien elaborado nuestro balance general, y el suma de las fracciones básicas en la corriente 5. Empezaremos calculando con la primera ecuación M1. Seleccionamos la casilla donde va el valor de M1. Ponemos igual. Abrimos paréntesis, multiplicamos el valor de M5 con el valor de la fracción de carbonato de calcio en 5, cerramos paréntesis. Dividimos entre la fracción de carbonato de calcio de 1, y presionamos Enter. Como podemos ver, ya tenemos el valor de M1. Ocupando la ecuación 2 calculamos M2. Seleccionamos la casilla donde va el valor de M2. Ponemos igual. Abrimos paréntesis, multiplicamos el valor de M5 con el valor de la fracción de dióxido de silicio en 5, cerramos paréntesis. Dividimos entre la fracción de dióxido de silicio de 2, y presionamos Enter. Como podemos ver, ya tenemos el valor de M2. Ocupando la ecuación 3 calculamos M3. Seleccionamos la casilla donde va el valor de M3. Ponemos igual. Abrimos paréntesis, multiplicamos el valor de M5 con el valor de la fracción del tenso activo en 5, cerramos paréntesis. Dividimos entre la fracción del tenso activo de 3, y presionamos Enter. Como podemos ver, ya tenemos el valor de M3. Ocupando la ecuación 4 calculamos M4. Seleccionamos la casilla donde va el valor de M4. Ponemos igual, seleccionamos el valor de M5. Le restamos los valores de M1, el valor de M2 y el valor de M3. Y presionamos Enter. Como podemos ver, ya tenemos el valor de M4. Ocupando la ecuación 5, calculamos la fracción de bicarbonato de sodio en 5. Seleccionamos la casilla donde va el valor de la fracción de bicarbonato de sodio en 5. Ponemos igual. Abrimos paréntesis, multiplicamos el valor de la fracción de bicarbonato de sodio en 4 con el valor de M4, cerramos paréntesis. Dividimos entre M5, y presionamos Enter. Como podemos ver, ya tenemos el valor de la fracción de bicarbonato de sodio en la corriente 5. Ocupando la ecuación 6, calculamos la fracción de agua en 5. Seleccionamos la casilla donde va el valor de la fracción de agua en 5. Ponemos igual. Ponemos 1, y le restamos los valores de las fracciones de carbonato de calcio, dióxido de silicio, tenso activo y bicarbonato de calcio de la corriente 5. Presionamos Enter. Como podemos ver, ya tenemos el valor de la fracción de agua en la corriente 5. Ya tenemos resueltas las variables que nos pedía el problema. Ahora lo comprobaremos. Nos colocaremos en la celda de comprobación. Ponemos del lado derecho un igual, seleccionamos la casilla que contiene el valor de M5 y presionamos Enter. Podemos ver que en la celda está el valor de M5. Ahora sumemos los flujos de entrada, ponemos igual en la casilla del lado izquierdo de la celda de comprobación. Y sumamos la casilla que contiene el valor de M1. Más la casilla que contiene el valor de M2. Más la casilla que contiene el valor de M3. Más la casilla que contiene el valor de M4. Podemos ver que se cumple la igualdad de entradas es igual a las salidas, por lo tanto está correcto el balance general. Ahora comprobaremos los flujos básicos de la corriente 5. Nos colocamos en la celda de comprobación. Ponemos igual, escribimos el comando suma, lo seleccionamos, y seleccionamos los valores de las fracciones básicas de la corriente 5. Presionamos Enter. Como podemos ver, el resultado de la suma de las fracciones básicas en 5, dio como resultado 1. Podemos ver, que tenemos el diagrama resuelto.
Y como el balance está cerrado, completo y bien, podemos decir que el balance está correcto. Conclusión. Se resolvieron todas las variables que pedía el problema de mezclado utilizando ecuaciones sencillas. Se utilizó una hoja de cálculo en Excel para demostrar que se pueden resolver por medio de esta herramienta. Esperemos que les ayude el tutorial para poder entender los balances de masa en un mezclador. Adiós.